Una eliminación de un mundial siempre duele, pero es mayor el dolor cuando el futuro parece incluso menos esperanzador. Es lo que ocurre con Perú, que quedó fuera de la Copa del Mundo del 2026 en una de las peores campañas de su historia y con enormes problemas que se vendrán en pocos años. Aquí analizamos por qué la bicolor no pudo clasificar y por qué es la selección con menos esperanzas de futuro del continente. Perú enfrentaba una eliminatoria con mucha incertidumbre. La selección había completado sus dos mejores campañas en los últimos 25 años, clasificando a un mundial luego de 3 décadas en el 2018 y quedando fuera en el repechaje en el 2022. Esto además de llegar a una final y 2 semifinales de Copa América entre 2015 y 2021. En este caso, iban a enfrentar los partidos sin el técnico que los llevó hasta ahí, Ricardo Gareca. El elegido para reemplazarlo fue un técnico peruano, Juan Reynoso, quien tuvo un exitoso paso por Cruz Azul en México. Se esperaba que Reynoso pudiera hacer rendir a un plantel veterano que se conocía bien y al mismo tiempo ir haciendo cambios para renovar a los jugadores. En la primera fecha no se vio un cambio importante, con casi todos los futbolistas que fueron parte de campañas anteriores en el partido ante Paraguay de visitante. Aquí Perú sufrió tras la expulsión de Luis Advíncula en el primer tiempo, pero pudo empatar 0-0. Luego recibió a Brasil de local, un partido donde se dedicó a defender. Casi logró un empate, pero en tiempo de descuento Marquinhos marcó tras un córner, dejando a Perú con un punto para el primer combo. La racha negativa continuó por 3 partidos más, donde cayó en todos por 2-0, siempre promediando menos remates que sus rivales. Así Perú completó las primeras 5 fechas de la eliminatoria sin marcar un gol, algo que nunca había ocurrido en la historia de las eliminatorias. En los primeros 4 encuentros, el equipo no solo no convirtió, sino que ni siquiera pudo acertar un solo remate al arco, aunque sí tuvo un disparo al travesaño de Paolo Guerrero ante Paraguay. Recién después de 443 minutos, un cabezazo de Gianluca Lapadula acertó el espacio entre los 3 palos ante Bolivia. En ese momento, el técnico Reynoso declaró que esa estadística era solo una cuestión de interpretación. Sus malos rendimientos ya hacían correr rumores que el técnico sería cambiado. Su última esperanza era ganar ante Venezuela en Lima. La selección comenzó ganando el partido con gol de Yotun, pero la Vinotinto tuvo las chances más claras del partido y pudo empatar, con el encuentro culminando 1-1. Así Perú quedaba en el último lugar de la tabla con 2 puntos en 6 fechas, su peor rendimiento histórico hasta ese entonces. Era el segundo peor equipo con diferencia de gol, -7, solo superando a Bolivia, y el que menos goles había convertido, 1, esto último junto a Paraguay. Desde la fecha 3 la selección quedó en zona de eliminación directa, zona de la cual no saldría más el resto de la campaña. Unos días después del partido ante Venezuela, Reynoso fue despedido del cargo, con la federación buscando a un técnico con más experiencia. El elegido fue Jorge Fossati, campeón con Universitario de la Liga Peruana. Se esperaba que con el técnico uruguayo el equipo iba a poder retomar el nivel de años anteriores, pero la Copa América en 2024 no dio una buena señal, ya que Perú quedó eliminada, quedando en el último lugar del grupo con 1 punto y sin anotar un gol. En el primer partido de las eliminatorias de ese año jugó ante Colombia, en el que fue uno de sus mejores rendimientos. Estaba ganando con gol de Alexander Callens en el segundo tiempo, pero no pudo aguantar el 0, con Colombia marcando a pocos minutos del final. En la siguiente fecha perdió con Ecuador, pero en su primer partido de octubre logró su primera victoria, derrotando a Uruguay por 1-0, en un duelo donde superaron al rival en llegadas, algo que no habían hecho en toda la campaña. Con esta victoria Perú seguía lejísimos de poder clasificar, estando a 5 puntos del repechaje, pero al menos había una mínima esperanza. Esta se empezó a esfumar tras perder por 4-0 ante Brasil de visitante. El siguiente partido por la fecha 11 era clave, ya que enfrentaba a Chile, la única selección por debajo suyo en la tabla. Si ganaba el partido podía quedar a 3 puntos del repechaje, pero en su incapacidad de convertir volvió a aparecer, con el partido culminando 0-0. El año terminó con el equipo perdiendo por 1-0 ante Argentina en Buenos Aires. Así Perú cerró el 2024 todavía en último lugar de la tabla, con 7 puntos y apenas 2 goles más a favor. Sus chances de clasificar eran casi ínfimas a esa altura. Estos resultados también marcaron el final de la era de Fossati como técnico, con la federación removiéndolo del cargo al comenzar el 2025. Su reemplazante fue Oscar Ibáñez, quien trabajó como entrenador de arqueros de la selección con Gareca. El inicio del ciclo fue prometedor, con la bicolor derrotando a Bolivia de local por 3-1, el primer partido donde anotó más de un gol en toda la eliminatoria.
Así Perú llegaba a la fecha 14 en otro partido clave, esta vez ante Venezuela en Maturín. Estaba a solo 3 puntos del cupo de repechaje, pero perdió por 1-0 con un penal de Rondón, en un partido donde los jugadores peruanos tuvieron enormes quejas del arbitraje del chileno Cristian Garay. En el penúltimo combo, el equipo sumó 2 empates por 0-0, primero de visitante ante Colombia y luego ante Ecuador de local. Con esto Perú llegó a 12 puntos, manteniendo chances matemáticas, pero necesitaba un milagro para alcanzar a Venezuela en la zona de repechaje. Esta esperanza desapareció con una dura derrota por 3-0 ante Uruguay en Montevideo, partido que confirmó su eliminación del Mundial del 2026. Como cierre a esta campaña desastrosa, cayó ante Paraguay en Lima, la primera victoria de los paraguayos jugando en tierras peruanas por eliminatorias. Así Perú culminó en el penúltimo lugar de la eliminatoria con 12 puntos, quedando a 8 de zona de repechaje y a 16 de los cupos de clasificación directa, más que el doble de lo que sumó. Terminó con 6 goles a favor y 21 en contra, una diferencia de menos 15. Fue la campaña en la que menos puntos sumó en la historia, peor incluso que la de Sudáfrica 2010, donde terminó en último lugar con 13 puntos. Esta campaña no solo fue un fracaso porque Perú no clasificó al Mundial, fue la quinta peor campaña de todas las selecciones sudamericanas por eliminatorias largas, desde 1998. La principal razón fue el desastroso desempeño a nivel ofensivo de la selección. Los 6 goles anotados por Perú dan un promedio de 1 gol cada 3 partidos jugados, 0,33 por encuentro. Es el total de goles más bajo de toda la historia de las eliminatorias, quedando por debajo de los 8 tantos que convirtió Venezuela para Francia 98. Eliminatoria donde jugó 2 partidos menos. Nunca se vio un desempeño ofensivo tan bajo en esta competencia. Como habíamos mencionado antes, el comienzo de la eliminatoria ya dio una muestra del inexistente trabajo en ofensiva de la selección peruana, al ni siquiera acertar el arco en los primeros 4 partidos. En total Perú solo anotó en 4 encuentros, culminando 14 de ellos con el arco en 0, el mayor total en la historia. Los 6 goles de Perú en la eliminatoria llegaron, en gran parte, ante los rivales más accesibles. Todos ellos fueron jugando en casa y 4 los convirtió ante Bolivia y Venezuela, 2 de las peores selecciones jugando de visitante en la campaña. Al convertir todos sus goles en casa, se convirtió en la primera selección de la historia en no marcar un solo gol jugando de visitante en 9 partidos jugados. A pesar de este pésimo récord, pudo sumar 2 puntos fuera de casa, con 2 empates a 0 ante Paraguay y Colombia. En la lista de goleadores de Perú vemos a 6 nombres: Yoshimar Yotun, Alexander Callens, Miguel Araujo, Andy Polo, Paolo Guerrero y Edison Flores. El único delantero que terminó marcando fue Guerrero, el más veterano del plantel. Un gol para cada uno, por lo que ningún jugador pudo anotar 2 goles o más en 18 partidos, algo poco creíble. En ninguna otra eliminatoria desde 1998, una selección no llegó a tener un solo jugador que anotó más de una vez en una campaña. La selección con un goleador con menos goles antes fue también Perú, en la eliminatoria del 2002, pero aquí 4 de sus futbolistas anotaron 2 goles, más que toda la selección en la campaña del 2026. Estos números se dieron porque generaron poquísimas chances de peligro. Perú apenas promedió 6,9 remates por partido, el número más bajo en las campañas desde 2018, donde tenemos registro. A esto se sumó que fue la selección que menos acertó el arco, apenas 29,2% de sus remates. Además de ser el que menos intentó, fue el de peor puntería también. El dato más preocupante para la selección peruana a futuro es la edad de su plantel en estas eliminatorias. El promedio de edad de todos los futbolistas que formaron parte del plantel en esta campaña fue de 31,7 años de edad, por mucho el más alto de todos los países. El único otro plantel que superó la barrera de los 30 años fue Venezuela. La diferencia de edad entre Perú y Venezuela es mayor que la de Venezuela con Paraguay, la sexta en la tabla, confirmando la brecha entre ellos y el resto de los equipos. En el video del fracaso de Chile, las estadísticas mostraban cómo la Roja fue la selección con más jugadores veteranos. Pero en el caso de Perú, el problema es la importancia de estos dentro del esquema del equipo. Esto es evidente al ver la cantidad de minutos que disputaron jugadores más veteranos. Al sumar la cantidad de minutos disputados por jugadores de más de 30 años al terminar las eliminatorias, Perú supera por un gran margen al resto, siendo la única selección que superó los 10.000 minutos en cancha para sus jugadores, superando por más de 2.000 a Chile. Al otro extremo, selecciones como Ecuador y Uruguay, con mucho mejor rendimiento, sumaron casi 8.000 minutos menos.
Esta diferencia es aún mayor cuando hacemos el mismo cálculo, pero en el caso de jugadores de 35 años o más. Aquí la bicolor suma 5.911 minutos de futbolistas con esta edad o más, casi duplicando al segundo en la lista, Venezuela. El ejemplo más claro de esta necesidad fue la presencia de Paolo Guerrero, uno de los 3 jugadores de más de 40 años que disputaron minutos en las eliminatorias, mientras que los otros 2, Tacuara Cardoso de Paraguay y Jair Reynoso de Bolivia, estuvieron 5 y 17 minutos en cancha respectivamente. Guerrero participó de 787 de los minutos de Perú en la competencia. En esta edición, rompió el récord al jugador más veterano de la historia de las eliminatorias, con 41 años, 5 meses y 10 días, y también el goleador más veterano, cuando tenía 41 años y 2 meses. Los jugadores peruanos tampoco tienen presencia en las grandes ligas del mundo. En la temporada pasada, solo un futbolista peruano tuvo minutos en las 5 grandes ligas europeas, Renato Tapia con el Leganés. Para esta campaña, Tapia fue fichado por el Al-Wasl de Emiratos Árabes, por lo que el principal futbolista peruano en las ligas europeas dejó su club. Si sumamos la cantidad de minutos disputados por jugadores sudamericanos en la campaña 2025-2026 hasta finales de septiembre, podemos ver que Perú está en el penúltimo lugar, con solo 107 minutos, todos de un futbolista, Oliver Sone, que juega en el Burnley de la Premier League. Sone es suplente en el equipo que se espera que pelee el descenso. El único jugador peruano en estas ligas nunca jugó un minuto en un club peruano. La situación es incluso peor cuando sumamos las consideradas 10 mejores ligas del mundo. Aquí el número de peruanos apenas aumenta a 3, contando a André Carrillo y Eric Noriega en la liga brasileña. Si sumamos a la liga de Argentina, solo hay 2 jugadores peruanos, Luis Advíncula y Brian Reina, y se suman 3 más si agregamos a la MLS. De esta forma, en 12 de las mejores ligas del mundo, solo hay 8 jugadores de Perú disputando minutos, varios de ellos como suplentes. No es suficiente para armar un 11 competitivo. Esta situación lleva a que jugadores con potencial terminan yendo a ligas poco competitivas. El caso más evidente es el de Joao Grimaldo, quien fue el jugador de menos de 25 años con más minutos para la selección peruana. El extremo figura en Sporting Cristal, fue vendido al Partizan de Serbia, una liga lejos de ser una de las más competitivas. Aquí apenas tuvo minutos y fue enviado a préstamo al Riga de la Liga de Letonia, de incluso un menor nivel. Otro ejemplo es el de Piero Quispe, de 24 años, quien llegó a la Liga Mexicana, pero hoy está en el Sydney de la Liga de Australia. Así, 2 de los futbolistas jóvenes con más potencial de la selección están en ligas que son casi imposibles de subir de categoría o de nivel competitivo. Esto explica la dependencia en los jugadores veteranos, ya que son estos los que tienen experiencia en las ligas más competitivas. Todo esto pone en evidencia por qué Perú tiene la segunda selección de menor valor en las eliminatorias, con un plantel cotizado en solo 26,9 millones de euros, solo superando a Bolivia. 5 países tienen un jugador que vale más que todo el plantel peruano en este momento. Curiosamente, el tiempo con más jugadores peruanos en las ligas europeas no fue el de mejor rendimiento. Al contrario, terminaron en la misma situación que ahora, en las eliminatorias a Sudáfrica 2010, con jugadores que no estaban comprometidos con la selección. Ahora se pasó al otro extremo, donde el problema es falta de recursos antes que de voluntad. La necesidad de buscar jugadores de ligas europeas fue lo que llevó a la aparición de Sone, jugador danés que tiene una abuela peruana. Ahora está aprendiendo a hablar español para poder adaptarse al plantel. Otro caso fue el de Gianluca Lapadula en su momento, pero el de Sone pudo ser a una más corta edad, con su debut llegando cuando tenía 24 años. Hay algunos jóvenes con ascendencia peruana jugando en formativas de clubes alemanes, como el caso del mediapunta Felipe Chávez con el Bayern Múnich y del defensa Filip Eisele Yupanqui en el Eintracht Frankfurt. Algunos nombres más jóvenes están buscando destacarse, como Noriega en el Gremio o Kenji Cabrera en la MLS, además de juveniles en la liga peruana como Piero Cari y Max Loren Castro, pero son pocas las excepciones. Aquí el principal obstáculo es la propia competitividad de la liga peruana. Por más de una década, Perú ha sido el país con peor rendimiento en las competencias sudamericanas. Universitario en 2025 fue el primer club peruano en clasificar a octavos de final de la Libertadores desde el año 2013, y aquí fue vapuleado por el Palmeiras. Para entender los problemas estructurales de la liga peruana y de su federación tomaría demasiado tiempo y conocimiento que no tengo, por lo que es mejor ver los materiales de creadores peruanos para entrar en ese detalle a profundidad. Lo que es seguro es que los clubes peruanos no vienen formando a jugadores para que compitan al nivel de otros países.
El principal ejemplo es Ecuador, que tiene casi una selección entera en ligas europeas, varias en clubes top del mundo. La necesidad de mejorar sus chances sin tener mucho en lo deportivo llevaron a Perú a buscar un nuevo aliado, la altura. Así como Bolivia cambió de localía a El Alto para aprovechar los 4100 metros, Perú también tiene varias ciudades en las montañas. Para las próximas eliminatorias, la Federación Peruana tiene como posibilidad registrar al estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad de Cusco como una de sus posibles sedes. Este estadio está a unos 3400 metros sobre el nivel del mar, a una altura similar a la de La Paz. El problema es que pocos jugadores peruanos juegan a esta altura, menos aún sus figuras. De cualquier forma, es la muestra que Perú buscará cualquier alternativa para aprovechar sus ventajas deportivas, sean dentro o fuera de la cancha. Son estas situaciones las que generan enormes dudas sobre el futuro de la selección peruana. Es probable que, con los cupos disponibles para la próxima eliminatoria, pueda clasificar al Mundial, pero la dificultad estará en que presenten un plantel competitivo a futuro. Para ustedes, ¿podrá Perú salir de esta crisis? Para conocer más a otra selección en caída, hagan clic en el video sobre la eliminación de Chile.